Bien, amigos, nos place compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con el politólogo Freddy Ángel Castro. Salud y bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Ya, terminó la ceremonia del café. Sí, Muchas el gracias. suspenso es por el café. Es por el café, porque todo el mundo, hasta que no lo tiene en la mano. Exactamente, además calientico. Vamos a comenzar por lo más reciente. La Marcha Verde de ayer. ¿Cómo se integra este elemento de la demostración de ayer en el contexto de la actualidad política con un partido de gobierno dividido de una manera irremediable y la interacción de otras fuerzas políticas, pero sobre todo esa crisis que tiene el partido de gobierno? Bueno, lo primero es que en el caso del análisis del movimiento Marcha Verde, particularmente a mí me place lo que ocurrió ayer, porque yo decía que los movimientos sociales son movimientos que de alguna manera expresan altas y bajas, porque mucha gente decía que ya el movimiento Marcha Verde estaba totalmente desarticulado y que no había posibilidad alguna de que el movimiento se rearticulara, se armara de una manera fortalecida. Lo que vimos ayer es, y así lo recogen los matutinos de la mañana, es el éxito social de la Marcha Verde en cuanto a un nivel de convocatoria bastante alto de movilización, porque nosotros sabemos que movilizar más allá en términos de los recursos es prácticamente una odisea, pero la expresión política, la expresión social del movimiento Marcha Verde ayer dice de nuevo que estamos frente a un movimiento ascendente. En el caso del movimiento, yo entiendo que una de las urgencias que el movimiento tiene es que debe concretar la demanda en términos políticos. Cuando hablo en términos políticos, hablo en términos de reformas constitucionales. Pero de eso estábamos hablando con Jonathan. Exacto. Al final. Porque, sí. Por ejemplo, la concreción para el problema del sistema de justicia. O sea, el sistema de justicia, en caso de la elección de los jueces y los fiscales, está permeado por todos los partidos. Y uno, en un análisis de auditoría de padrón de Junta Central Electoral, puede encontrar todavía miembros del Ministerio Público, miembros de los jueces, que están totalmente vinculados a la acción política. Entonces nosotros tenemos que devolverle al sistema la confianza a nivel de una exhaustiva evaluación del proceso, de forma tal que la justicia pueda recuperar de alguna manera el nivel de credibilidad que se necesita para encarar los procesos de sanción. Inclusive, con el asunto del procurador, sería bueno examinar dos elementos. Primero, si en lo que nos está requiriendo la sociedad dominicana, y no la sociedad dominicana, sino la sociedad global, el problema de la corrupción es un problema global, es un problema que atañe sistémicamente a las estructuras y a las sociedades. Tal vez lo que nos estaría requiriendo ya el movimiento y la situación en la República Dominicana es pensar en un fiscal independiente creado a nivel directamente, por ejemplo, de la reforma constitucional solamente para los casos de corrupción. Ese fiscal independiente podría tener la característica de que resulte inamovible del periodo, es decir, que no esté sujeto a que ningún presidente de la República en el periodo pueda removerlo, para evitar que fiscales, por ejemplo, que han tenido una labor exitosa, como el mismo caso de la fiscal del distrito, técnicamente se generen situaciones para sacarla de los procesos políticos y de los procesos de administración de justicia. O sea, es un sistema entonces que te saca lo más eficiente, lo más transparente, para entonces agregar procesos que, si bien técnicamente pueden estar avalados, no necesariamente desde el punto de vista de lo que corresponde a la mejor administración de justicia puede ser. En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, yo creo que el movimiento Marcha Verde, críticamente, debo decirlo, creo que perdió una oportunidad para transparentar, para impulsar aún más
el proceso, por ejemplo, de lo que puede haber sido la reforma de la ley de partidos políticos. Yo pienso que ahí, porque tú tienes que llevar los elementos concretos, o sea, no es un problema de corrupción, pero si a través de la corrupción, si a través de la ley de partido político tú no controles el narcotráfico, no controles el financiamiento ilícito, entonces también ahí tú tienes un elemento sustancial de corrupción en un ámbito donde los partidos políticos son muy sensibles en la construcción del poder. En ese sentido, usted dice que debió el movimiento como tal debió asumir el movimiento un mayor control social y una mayor fiscalización de lo que ahí se estaba haciendo, porque cuando vemos el examen de la ley directamente, uno encuentra ya en la ley muchas debilidades que posteriormente en el tema, cuando la toquemos, la podemos ver, pero hay un decálogo de multas administrativas en la ley, o sea, mucha carga de multas administrativas, y los tipos penales que tiene la ley son los tradicionales, el robo y la cosa, pero el propio financiamiento ilícito en términos de la campaña, el financiamiento que tiene que ver con el narcotráfico, la ley no te deja claramente un régimen de sanción. Entonces ahí se pudo haber hecho un mayor tipo de control social. Ojalá y se hagan para las futuras reformas que nosotros tenemos ahí pendientes. En el caso también del movimiento, ya en términos políticos, esto está replanteando en la República Dominicana a los actores políticos y a los partidos políticos, le están mandando un reto social. O sea, ya hoy aquí en la República Dominicana ningún partido político, ningún dirigente político, ningún dirigente comunitario o empresarial puede obviar el nivel de ascenso y de control social, es decir, el nivel de criticidad que tiene el movimiento respecto a las situaciones políticas. Miren, si no hubiese sido por el movimiento Marcha Verde, hace tiempo que el caso de Brecht estuviera aquí ya engavetado con un archivo general de los expedientes en función del acuerdo que hizo el Estado, el acuerdo de la negociación que hizo el Estado, que era la vía por la cual el Estado Dominicano y el gobernante actual querían salvar la responsabilidad de los particulares y de los funcionarios en ese contrato. Entonces, ahora, en el elemento político, nosotros tenemos que ver cómo esa clase política se ve reflejada en su nivel de crisis, en su nivel de legitimidad, en su nivel de control social y de control político para construir nuevo poder. O sea, hoy en día en la misma República Dominicana, a partir de lo que está sucediendo, nosotros no podemos predecir cuáles serán las consecuencias finales del ascenso del movimiento. Claro, el movimiento entonces tiene que darse ya objetivos muy concretos. Y esos objetivos concretos, por ejemplo, la experiencia del movimiento en otros movimientos sociales como fue el movimiento del 4%. Entonces el movimiento Marcha Verde debe aprender del movimiento del 4% y concretizar sus demandas. Inclusive si hay que plantearse una nueva reforma constitucional para operativizar mecanismos e introducir nuevas figuras de la reforma constitucional, es el momento de revisar esas propuestas. El problema también del manejo de la transparencia en los propios recursos del Estado. ¿Por qué? Porque se están haciendo y se han estado utilizando recursos del Estado que no están debidamente presupuestados o que están fuera de presupuesto, y se están haciendo generalizaciones en términos del nivel de la transferencia. Un problema también que el movimiento social no aborda, debe abordar y debe ser exigible al Estado Dominicano, es realmente qué vamos a hacer con la seguridad ciudadana. O sea, todo eso es parte de un movimiento social colectivo que tiene que ir en ascenso. En ese mismo contexto tenemos muchas preguntas que surgen. Una clase política que en términos generales la gente la vincula a los temas de corrupción, independientemente de la organización política a la que representa, o sobre todo a los partidos que han tenido acceso al poder en algún momento de la historia reciente de la República Dominicana, se le vincula de alguna forma con la corrupción, y la gente dice, sí, pero ¿para dónde voy? Cuestionamos esta administración, pero ¿para dónde vamos en el año 2020? En ese sentido, ¿en qué situación se encuentran los partidos políticos de la República Dominicana y cómo ve usted el panorama? Mira, los partidos políticos en la República Dominicana, cuando tú haces el análisis de las últimas encuestas
que hemos estado rastreando a nivel de posicionamiento de partido y apoyos, los partidos se están debilitando. O sea, la última encuesta que se manejó, la pauta, o sea, decía que el 12% de los dominicanos y dominicanas dejaron de apoyar a los partidos políticos. Entonces tuve una marcada tendencia alrededor del debilitamiento de los partidos políticos. Ahora, nosotros, en el caso del liderazgo y la renovación de ese liderazgo, yo te digo a ti lo siguiente: es desde el propio movimiento social, de estos líderes jóvenes, de estos muchachos que están encabezando, de lo que te leen los manifiestos, que son prácticamente anónimos desde el punto de vista de la visibilidad social. Ahí es que está la semilla del nuevo liderazgo político. Ahora, ese liderazgo político tiene una dificultad, y es que en la República Dominicana, y eso hizo también la ley de partidos recientemente, se afianzó lo que nosotros llamamos la oligarquía de los partidos. Un gran politólogo, George Mitchell, lo planteaba, y es que las oligarquías partidarias a partir de ahora tienen mayor poder en la toma de decisiones. Entonces, cualquier liderazgo militante, emergente, que surja, puede ser aplastado de esos movimientos. Entonces, hay opciones para ese liderazgo joven. ¿Cuál es una de las opciones de ese liderazgo joven? Bueno, pueden comenzar a crear ese liderazgo, puede comenzar a participar en política a través de los movimientos de las agrupaciones políticas, que tienen que ver con demarcaciones muy específicas de provincias, de distritos municipales, para que ese liderazgo pueda surgir como una gran reproducción a nivel social y el control social en términos de las instituciones de los partidos políticos, porque muchas veces también se hace una excelente labor desde los municipios, desde las alcaldías y desde la propia representación congresional. No sabemos, porque desde el punto de vista también del desarrollo político, no sabemos si el movimiento social puede parir también un movimiento partidario, pero no el movimiento social convirtiéndose en un movimiento partidario, sino a partir de ahí surgir nuevos liderazgos, inclusive con capacidad de cuestionar el liderazgo nacional en términos presidenciables. Esas son variables que se pueden dar desde el movimiento. El oficialismo estaría encantado si comienzan a hablar de hacer partidos y ese tipo de cosas. De hecho, lo dicen. Y de hecho le critican, dicen, no tiene una cabeza, quieren que haya un líder a quien averiguarle qué día tropezó y dónde, tú sabes. Sí. Ahora, pero es una disyuntiva en que está el movimiento. O sea, hubo una disyuntiva porque los partidos políticos, cuando quieren que se le encaren propuestas y cabezas visibles, también expresan su propia debilidad. Su propia debilidad, que radica no en que ellos están haciendo un ejercicio de fortaleza. Todos los partidos políticos, ahora mismo, usted hace un examen de ellos y todas sus tareas institucionales la tienen totalmente atrasada. O sea, la formación, la educación, la promoción, los programas, la propuesta, todo lo tienen atrasado. Hay una lucha unipersonal en la búsqueda de una candidatura presidencial desde los partidos, pero nada más eso. O sea, todo lo que es la construcción realmente partidaria está muy debilitada al interior de los partidos políticos. Bueno, vamos a el problema de los partidos, la ley de partidos y sobre todo lo que está ocurriendo dentro del PLD. Hay una situación, cada vez que hay ocasión dentro de ese partido, la facción de Danilo Medina le pasa un rodillo por encima a la facción de Leonel Fernández. Pero sucede que a Leonel Fernández le han quitado el partido, pero no la candidatura. Y entonces el presidente no puede presentarse a la reelección. Hacer otra reforma no luce como que tendría garantía de éxito, emprender otra reforma. Es decir, que al licenciado Danilo Medina, que evidentemente no quiere a Leonel Fernández, lo que le queda es apoyar a otra figura, pero es que han salido como 10 y no ha pegado ninguno. Es decir, ¿cómo tú ves al partido oficialista hacia el próximo proceso electoral? Miren, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que desde el punto de vista político
ellos tienen tres opciones bastante claras. Leonel Fernández, Margarita y Danilo Medina. Primero, porque ellos son los que están marcando en las encuestas. Segundo, en el caso del presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional. Pero a mí no me cabe la menor duda, de que el presidente Danilo Medina va a hacer todo lo posible para crear las condiciones y hacer una nueva reforma constitucional. Que lo vaya a lograr es otra cosa. Que las circunstancias y los hechos políticos coincidan y se articulen como pasó en la ley de partido, eso es otra cosa. Pero el presidente Medina va a insistir. Por eso, a menos de 24 horas de aprobada la ley de partido, que se repunta como una victoria política para el presidente Danilo Medina, los más cercanos colaboradores del presidente Danilo Medina comenzaron a plantear la reforma constitucional, incluyendo a una persona que hay que darle seguimiento en términos políticos, como es el ministro de Turismo, Francisco Javier, habló abiertamente de la posibilidad de la reforma constitucional. De no prosperar la reforma constitucional, como usted ha dicho, Uchi, el presidente Leonel Fernández solamente le dejarían la candidatura. Inclusive los próximos pasos son llevar personas muy cerca en términos de la colaboración política al comité político para suplir la ausencia de Juan de los Santos. Es decir, esos son pasos de control total férreo del partido político que se está proponiendo el presidente Danilo Medina. ¿Qué rol juega la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, en ese contexto? El hecho de que ella pudiera resultar la opción alternativa a la confrontación Leonel Fernández-Danilo Medina, donde el presidente Danilo Medina, en un estado de imposibilidad constitucional como lo tiene ahora, prácticamente decidiera cerrarse a capa y espada y decir no te vamos a apoyar, y en definitiva buscar esa opción. Eso pudiera ser una opción de una tercera vía. Y los Domínguez Brito, Amarante Baret, bueno, el mismo Reinaldo Pared Pérez, que son las candidaturas que se conocen ya del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, es que estas candidaturas son demasiado débiles. Y al no tener apoyo ni siquiera de un 10% de la población, el Partido de la Liberación Dominicana no se embarcaría, pienso yo, en apoyar una candidatura de este nivel, aunque esto implique la transferencia de apoyo desde el Estado a una de esas candidaturas del presidente Danilo Medina. Y no tienen posibilidad de crecimiento, o sea, falta mucho. Bueno, hasta ahora 2020. tienen un año en un esfuerzo de crecimiento y las encuestas lo están dando en un 1 o un 2%. O sea, cuando te dice a ti que estamos en un 1 o un 2% en términos de construcción de poder, y tú dices que el umbral es el 50%, es significativo en un escenario donde ahora mismo la debilidad de los partidos políticos y la propia debilidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, se necesita un liderazgo que pueda agregarle a al partido mismo simpatía. Es decir, no estamos en un momento donde el PLD como PLD dice, bueno, yo arranco con un 35%, yo arranco con un 40%. O sea, las encuestas a las cuales yo he tenido acceso, o sea, dan lugar a que el presidente Danilo Medina anda por debajo de un 35% en las preferencias de las encuestas. Esto como pero eso es un desplome grande. Exacto, esto como resultado de nuevo de los problemas del caso de Brecht, el problema de los escándalos de corrupción política, el problema de Joao Santana, el ascenso del Movimiento Verde y también la propia crisis al interior que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces esas situaciones se plantean para el PLD como un reto a superar. Entonces ellos tienen que hacerlo sin trauma, deben hacerlo sin trauma. Inclusive se están planteando algunos miembros del comité político de que el PLD como tal se acoja al mandato estatutario y resuelva su problema de elecciones de candidatura a través de la primaria cerrada, porque como la ley de partidos políticos dejó abierta la opción partidaria, ellos están planteando que entrar a un congreso extraordinario para modificar los estatutos y permitir las primarias abiertas
podría implicar, inclusive, no solamente para ese partido político, sino para cualquier partido político, prácticamente ya menos de un año y pico para tomar las decisiones de elección de candidatos, pudiera generarle un primer fracaso en las elecciones de primer término, que son las elecciones congresionales de febrero del 2020, es decir, cuando no estén claras en 4 o 5 veces las nominaciones de la candidatura. Todo eso está por verse en el escenario político. Bueno, y las oportunidades de los diferentes partidos, la oposición. Bueno, yo en el caso, por ejemplo, del Partido Revolucionario Moderno, con la posición que varió alrededor del Congreso, los líderes del llamado bloque opositor, sobre todo Minú Tabaré Mirabar y Max Puis, han dicho que la decisión del Partido Revolucionario Moderno ha sido un error. Por lo tanto, el bloque opositor que se estaba preconstruyendo sufre con esta decisión, sufre un traspié, y habría que ver cómo se va a recomponer ese frente. Porque el problema es que para tú construir políticamente un proyecto y ser exitoso, tú no solamente tienes que decidir en función de lo que a ti te conviene particularmente, tú tienes que también decidir en función del proyecto y transparentar la posición del proyecto. Entonces ellos tomaron unas posiciones respecto a la ley de partido, y el Partido Reformista Social Cristiano y el propio Partido Revolucionario Moderno variaron esa posición. Entonces uno de los efectos de esa variación es que entonces el frente opositor se está debilitando, o aparece ahora debilitado por esa actitud en términos de los partidos políticos. ¿Qué tan fuerte era ese frente? Yo pienso que era un frente opositor, pero muy débil en términos de la construcción programática y estratégica. Yo no creo realmente que ese sea el frente que pudiera llevar a un cambio en términos alternativos. Primero, porque ahí hay gente que ideológicamente, desde el punto de vista programático, no coinciden. No. O sea, el Partido Reformista y, por ejemplo, la propia Fuerza Nacional Progresista no son de ese litoral, no son de esa corriente política. Y yo sé y creo que aproximándose el proceso electoral van a buscar su redil. Primero, el Partido Reformista Social Cristiano se ha convertido en un partido gobernante, o sea, en un partido bisagra, igual que otros partidos, y el propio la Fuerza Nacional Progresista no va a terminar apoyando una candidatura en términos de lo que puede representar el PRM, porque no hay coincidencia ideológica alrededor de muchos temas que son sustanciales para ellos, con el problema del aborto, el problema del control fronterizo, la política migratoria, y alrededor también de contradicciones históricas que ese sector social ha tenido con ese grupo que tiene una expresión de control político en términos de lo que es el legado de Peña Gómez en ese partido. Entonces, finalmente, en este momento, ¿qué podemos esperar los dominicanos del sistema político dominicano a partir de la aprobación de la ley de partidos? Bueno, hay que establecer lo siguiente. Yo pienso que la ley de partidos políticos va a dar un nivel de estabilidad. Sin embargo, se ha defendido la ley diciendo que era la ley posible. Yo creo que más que la ley posible debió ser la ley necesaria. Y la ley necesaria llevaba a un control de todo lo que es el financiamiento ilícito en términos de los partidos políticos. Creo que la Junta Central Electoral habló claro, le han echado un problema encima, porque si los partidos políticos, creo, de lo del sistema que tienen financiamiento, se van a unas candidaturas con primarias abiertas y simultáneas, la Junta Central Electoral pudiera estar confrontando más de 50.000 candidaturas el mismo día. Ahora, y al mismo tiempo. A eso irían solo 2 partidos. Bueno, yo no creo que los demás están en condiciones de hacer primarias abiertas. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del Partido Reformista y el PRD no irían, pero lo que pasa es que la potencialidad tanto del PRM y el PLD para abrir candidatura es muy alta. Entonces, como quiera, lo que ha representado en términos de nuestro manejo y la propia ley ahora dio un plazo que yo considero que es un plazo muy pequeño. Corto. Son 5 días
para proclamar todos esos candidatos después de la primaria. Y estamos hablando que en términos de los partidos políticos, de esos dos partidos políticos estuvieran yendo por lo menos 30.000 o 40.000 candidaturas. Y habría impugnaciones en cantidad. Porque en este país el que pierde no pierde. No, pero habrían probablemente alrededor de 2.000 o 3.000 impugnaciones, que fue también una preocupación que manifestó el Tribunal Superior Electoral junto a la Junta Central Electoral, diciendo que no había tiempo hábil entre la primaria y los plazos de impugnaciones, que genera otro problema. Claro. Pero hay un último elemento, y con esto podemos terminar. Esa decisión, como fue tomada en términos de la ley de partido, puede llevar al cuestionamiento de la credibilidad de la Junta Central Electoral, cuando la Junta Central Electoral no pueda, y ellos lo advirtieron, sacar estos procesos hacia adelante. Entonces, ¿qué va a venir? El fantasma del cual nos habíamos olvidado, de que en las elecciones no había sido confiable las juntas centrales electorales anteriormente. Que era lo que se trataba de evitar. Que era lo que se trataba de evitar. Muchísimas gracias. Gracias a Freddy Ángel Castro. Gracias a ustedes por acompañarnos.